Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: la indumentaria tradicional argentina desde 1750 a 1950, parte 2. Zapatos amarillos, medias. Podemos dividir el estudio del atuendo tradicional en 3 épocas predominantes y en 2 ámbitos sociales. Al primero al que me voy a referir será el gaucho, de 1750 a 1820. Las fechas son simbólicas, pues el gauchaje primigenio aparece ante la necesidad de subsistencia de esa sociedad en la que se encontraba, y observando lo que a su frente tenía, comenzó a buscar su necesidad primaria: comer. Para ello tenía ante sus ojos miles de vacas y caballos salvajes que eran su sustento. También con el tiempo aparece el aprovechamiento del cuero. El gaucho aparece a mediados del siglo XVIII, luego de que mucho antes estuvieron los gauderios, comercializando el ganado desde el sur de Brasil y de la banda oriental. Con la aparición del gauchaje también aparecen las vaquerías, como la primera industria de la zona pampeana y litoraleña. Durante todo el siglo XVIII coexistieron 2 formas de producir cueros en las campañas rioplatenses. Estas se correspondían a 2 actividades económicas dedicadas a la explotación del ganado vacuno: las vaquerías corambreras y la ganadería de rodeo, que diferían en muchos aspectos: su localización geográfica, sus objetivos, el tipo de mano de obra que utilizaban y la organización de las tareas. Las vaquerías corambreras eran expediciones de caza de ganado vacuno salvaje, que en esa época se denominaba como cimarrón, con el objetivo de extraer la mayor cantidad posible de cuero, de allí su nombre. Su localización, que dependía de la ubicación geográfica de las reservas del ganado cimarrón, fue cambiando a lo largo del tiempo a medida que la población crecía, se expandía la ocupación de tierras y la ganadería de rodeo. El gobierno, ante la crecida demográfica en el campo, dedicándose a la comercialización del ganado llamado cimarrón, rotula este como ganado alzado, con lo que determina que ese ganado, hasta ese momento feral, pasa a tener dueño, y los conflictos de ello producen grandes trastornos de codicia entre los terratenientes. La ganadería de rodeo era la de reunir los animales y faenarlos, como vender el cuero, la grasa y en muy poca medida la carne salada. Este tipo de faenamiento produce la aparición de las primeras estancias que poblarán la pampa con el devenir de los tiempos. De esta manera las vaquerías se iban alejando cada vez más de las ciudades portuarias de la región. Durante las décadas finales del siglo, los focos corambreros se hallaban en las tierras situadas al norte del Río Negro de la banda oriental. Por lo general, el corambrero proporcionaba las herramientas de trabajo y raciones de hierba y tabaco. Los vaqueros y peones, por su parte, trabajaban a destajo y utilizaban sus propios caballos. Eduardo Zaguier afirma que la paga por cuero incluía el costo del desgaste de la tropilla de caballos. Las tareas se dividían en vaqueros desjarretadores, peones desolladores, barraquero, cebero y peón caballerizo. En cada vaquería había un promedio de 2 o 3 vaqueros y de 3 a 10 desolladores. Los vaqueros se encargaban de jarretar y acodillar el animal. Los peones desolladores acuereaban el vacuno y procedían a estaquear y marcar el cuero. Luego el barraquero recogía, desgarraba, clasificaba, apilaba y prensaba cada cuero. Ahora bien, no todos los productores podían transportar por sus propios medios los cueros hasta el mercado urbano. Los pequeños productores que no disponían de carros y bueyes debían vender sus excedentes a los pulperos asentados en el pago o a los mercachifles que recorrían la campaña vendiendo mercancías. Esta situación determinaba la comercialización de estos bienes de campaña.
Mientras que los grandes y medianos productores llevaban los cueros directamente al mercado urbano, en consecuencia los pulperos cumplían una función de intermediarios entre los pequeños productores y los mercados de las grandes ciudades portuarias. El negocio de los pulperos era basado en el trueque, donde el gauchaje llevaba los cueros para cambiarlos por los elementos necesarios para su vida, entre ellos el atuendo. En realidad, al principio no era tan invasivo el arribo y comercialización de los cueros. Desde 1785 hasta mediados de 1788, las introducciones de cueros se mantuvieron a niveles bajos, menos de 10.000 cueros mensuales, comenzando un crecimiento en los meses finales de 1788, hasta situarse por llegar a superar los 35 a 40.000 cueros mensuales en los meses de primavera y verano, con la circulación en los años desde 1794 hasta 1796. La salida de los cueros de los dos puertos habilitados de la región del Río de la Plata dan un total de casi 12 millones en estos 20 años y un promedio de casi 600.000 al año. Este importante número de cueros comercializados en el mercado ultramarino salió en forma relativamente equilibrada de dichos puertos. Si bien desde Buenos Aires su número fue mayor que desde el Montevideo durante ese periodo. Todo ese acontecer de cambios en usos y costumbres afecta en gran razón los cambios que se avecinan en el vestuario. A todo esto, el gauchaje tenía que resolver el problema del atuendo para no andar desnudo en medio de la pampa, y ya le era complicado conseguir la bota fuerte, por ejemplo, casi imposible de conseguir por el costo. Recuerden que venía de España. Así es que la reemplaza por la bota de potro, y es menester indicar que la bota de potro aparece en América cuando desaparece en el viejo mundo. La bota de potro era abierta por las puntas, dejando los dedos al descubierto para poder estribar a lo indio, esto es, sobre un palito, un hueso o un botón hecho de cuero. De allí que sus dedos se fortificaban y surge el dicho más gordo que dedo de estribar. También utilizaba la bota cerrada cuando estaba en invierno y sus estribos eran un arco como los utilizados en España y Alemania. El uso de esa bota primitiva, sacada de las patas del caballo y mayormente de las vacas por ser más duraderas, llegaban a utilizarlas 6 meses, no más. Y era mucho más cómoda que la bota fuerte para cabalgar. Por ello el gaucho desde sus comienzos, y así continúa, camina muy poco. Todo lo hace desde su cabalgadura. Yo vivo, si al cerrar tu bellos ojos. Las botas debían ser blancas por gusto propio. Para ello buscaban las vacas o caballos de patas blancas para hacer un buen par de botas, y muchas veces sacrificaban más de un animal para hacer un par de botas blancas. Se ataba a la pantorrilla con un tiento o con una atadera hecha en un telar. Sin medias generalmente. En invierno y con la bota cerrada utilizaba unas medias de algodón que eran largas hasta la rodilla o de lana color blanco, sujetas por tientos que las llamaban ligas. Un calzoncillo de algodón, blanco, con o sin flecos, cortón hasta la pantorrilla. Sobre este calzoncillo se colocaba un calzón español de tripe, ajustado, que llegaba hasta la rodilla de colores fuertes, por lo general rojo, negro, azul, marrón o verde. El tripe era una tela de lana fina, mediana, parecida al terciopelo, que se distinguía de él en ser tejido de lana, que procedía de Francia y Holanda. Sobre este, un ceñidor de 10 centímetros de ancho, confeccionado en terciopelo o seda, con flecos o borlas en las puntas, o bien una faja teñida de lana hecha en telar. Tirador de tela o cuero fino encima, de gato montés, pecarí, etc. Con bolsillos y botones de metal como prendedura. Envainado un cuchillo flamenco de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de tal modo que con el codo derecho flexionado fácilmente se tocara la empuñadura. También se lo colocaba en la bota derecha dejando ver la empuñadura. También a veces, cuando no estaba cabalgando, se lo colocaba por delante de la cintura. En ella se colocaba un par o a veces 2 pares de boleadoras llamadas Tres Marías, que servían para bolear choiques y también como defensa ante un indio o animal de la pampa.
También utilizó un pequeño arcabuz o pistola de chispa en la cintura. Utilizaba una camisa de anchas mangas tipo rusa, de crea, género de tela blanca o lienzo, entrefino, muy estimado y de mucho uso, que se utilizaba para hacer camisas y también sábanas. En un inventario de 1515 en Puerto Rico indica: camisa de crea y anjeo que se compraron para dar vestuario a los indios, de algodón o de hilo color blanco, generalmente de puños ceñidos y mangas anchas con religiosa. Chaleco armador de tripe, también de bayeta. La bayeta es una especie de tejido de lana muy flojo y afelpado por una parte, o mejor, es una especie de frisa o franela muy grosera y muy ancha, o de pana y de colores contrastantes y fuertes. Hoy lo podríamos comparar con la tela de trapo de piso. Sobre este yelek usaba una chaqueta de profusa cantidad de botones, de metal o de hueso, también forrados en tela, pero que no se prende. Puño militar doble y pañuelo al cuello como goleta. Se colocaba un pañuelo al estilo zorongo y sobre este un sombrero potosino del Cusco, o también un sombrero panza de burro, como también el chambergo andaluz de ala pequeña, 7 centímetros. Al sombrero lo utilizaba ladeado, generalmente para demostrar carácter y autosuficiencia. Como adorno, no como joya, se colocaba un aro en la oreja derecha y hasta 2, uno en cada oreja o bien 2 en la oreja derecha. Era un mensaje indicando que se estaba ante un ser especial que había conocido el mundo y muy pocos podían lucir tal adorno. En el detalle de las prendas verán el porqué de ese aro. Usaba el pelo largo, ceñido en una coleta trenzada, que con el paso del tiempo se transformó en una molestia, y en los albores de 1810 lo deja de usar el gauchaje. Solo lo siguen utilizando los soldados patricios hasta 1812, cuando se produce la rebelión de las coletas. Se aprecia la aparición del chiripá, prenda cuadrilonga que se utilizaba como mandil, puesto de atrás para adelante con el cruce abierto sobre la pierna derecha para facilitar el movimiento al montar. Se lo usaba sobre el calzón español hasta que lo comenzó a usar pasándolo por entre las corvas y ceñido la cintura, dejando de usar el calzón español y se lo colocaba sobre el calzoncillo blanco con flecos, que se alargó llegando a los tobillos, con flecos de no más de 10 centímetros de ancho. Para sujetar el chiripá con la faja, el gaucho tenía una técnica simple y efectiva. Sobre el chiripá colocaba una punta sobre el muslo izquierdo, le daba una vuelta alrededor de la cintura, sujetando el chiripá. Luego, al comenzar la segunda vuelta con la faja, volcaba a la orilla superior del chiripá y este quedaba sujeto por la faja, y al terminar de enrollar la punta, la metía entre las vueltas dadas. Así, sin trabas, hilos, costuras, alfileres o cosa parecida, sujetaba el chiripá y no se sale ni afloja. Por lo general, luego las puntas que quedaban por delante las doblaba para dejarlas sueltas, pero también las sujetaba por detrás, dejando liso el frente del chiripá. Los colores más utilizados eran el negro en La Pampa, el azul en Córdoba, el marrón en Cuyo, y que resultó exitoso pues ante la necesidad del ropaje, sin hilos ni costuras, el chiripá era cómodo y práctico, lo que el gaucho lo utilizó hasta 1870 aproximadamente. Siempre hablando en general, pues hubo paisanos que hasta 1890 lo seguían usando. Pero en la exhumación debemos utilizar rasgos, usos y costumbres generales, no particulares. Este hombre solitario se complementaba con mujeres indias con las que vivía y padecían junto a esa vida peligrosa y aventurera de estar en el medio de una pampa inmensa, donde los peligros acechaban, pero que con el pasar de los tiempos se fueron compenetrando hasta ser parte de la misma. Su tez era por lo general blanca. También había colorados, pero no había negros, puesto que la esclavitud estaba vigente y no había gauchos negros. Tampoco mestizos, pues era el nacimiento del gauchaje y los primeros fueron esos navegantes que cambiaron el mar azul por el verde y que dieron origen a esa nueva casta de gauchos que nacía de las uniones de españoles e indias.
Esa es otra generación que trataré más adelante. Ahora vamos a hablar de la mujer del gaucho de esa época, 1750 a 1820. ¿Quién es de un alma tan dura que no quiera a una mujer? Lo alivia en su padecer, si no le sale calavera. Es la mejor compañera que el hombre puede tener, decía Martín Fierro. Su compañera fue de origen indígena, y si sencilla era la vestimenta del gaucho, más aún el de su mujer. A la mujer gaucha tradicionalmente se la ha llamado china, del quichua muchacha y por extensión hembra. Nada tiene que ver con los chinos, ni tampoco con la China pueblerana mexicana. Este venía del quichua. Paisana, huayna, en el norte litoraleño, y también prenda. Félix de Azara indica en su libro Memorias sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801. Por supuesto que las mujeres van descalzas, puercas y andrajosas, asemejándose a sus maridos sin coser ni hilar nada. También decía: sus mujeres son puercas y van descalzas y más vestidos que el tipós o tipoy, camisa, como dije en las Indias en el capítulo 13, número 18. Dice en ese párrafo: daban por vestido a los varones un gorro, una camisa, calzones y ponchos, todo de lienzo de algodón grueso, claro y ordinario. Les hacían cortar raso el cabello sin permitirle calzado. Tampoco les permitían a las mujeres reduciéndose todo su vestido al tipoy o tipós, o camisa larga sin manga de citado lienzo, ceñido a la cintura. Las precisaban hacer de su cabello una coleta como los soldados y deshacerla al entrar al templo para llevar el pelo tendido, sin nada que cubriese en la cabeza. Las más no tenían remuda y se las quitaban, lavaban y tendían al sol, y ceñidas vuelven con ella puesta del río a su casa. Emerich S. Vidal, un marino inglés, pintor, aficionado, autor de las primeras pinturas realizadas sobre Buenos Aires y Montevideo, escribe en su libro Vestuario de las gentes de campo, en Bradford, Inglaterra, el 29 de mayo de 1791. La traducción fue de Carlos Sáenz Peña, en Buenos Aires, en 1943, y decía: las mujeres van descalzas y son muy sucias. Su vestidura consiste comúnmente en una camisa sin mangas, sujetas con un cinturón a la cintura, muy a menudo no tienen más que la puesta. El tipoy fue difundido por los jesuitas. Cuando ellos llegaron se encontraron con que los guaraníes no usaban nada más que un cubresexo en las mujeres, a veces, y un taparrabo en los hombres. Por ello comenzaron a vestirlos, y en este caso de las mujeres, les colocaron una túnica de algodón que tenía un agujero para pasar la cabeza y dos más para pasar los brazos. Era una bolsa de lienzo o algodón. La profesora María Delia de Millán, que se dedicó al estudio de este vestuario, lo indica como vestido. Pero cuidado, los comentarios de los viajeros y escritores de la época deben ser tomados como una imagen subjetiva al decir sucias y andrajosas, pues hay testimonio de la costumbre de los baños permanentes y que a su ropa la lavaban y se la volvían a colocar en el caso de no tener remuda. La tela del tipoy era de colores lisos y fuertes, también blanco, cinturón de cuero a la cintura. El atuendo de las mujeres en las fiestas o bailes era, como de costumbre, las mejores que tenía, y para ello se bañaban, se recogían el pelo con trenzas y moños, y se colocaban flores en el pelo, y se perfumaban con lavanda, iban descalzas o bien con escarpines confeccionados por ellas mismas. Debajo del tipoy se colocaban como prenda íntima un calzón prendido en la cintura con un lazo de tela de color siempre blanco. Es menester aclarar que la mujer de esa época no usaba corpiño, pues no se lo inventaba aún. Más adelante, en otra época aparece y les contaré al respecto. El tipoy era de crea. Samuel Ike, comerciante inglés que estuvo en Argentina y Chile en 1825, indica: las mujeres gauchas se visten con una camisa de algodón burdo, en aguas de bayeta o picote azul, que dejan al descubierto los brazos y el cuello. Cuando salen a caballo, usan chales de bayeta de color vivo y sombreros masculinos de paja o lana. Enagua es el término que se utilizaba para describir la pollera y está mal usado por el cronista, pues la que dejaba al descubierto los brazos y el cuello era la camisa que hacía a veces de bajos, el tipoy, y de blusa, tal como aparece en el cuadro de León Palier, La pisadora de maíz.
No usaba calzado alguno y su peinado era una trenza suelta o dos, o bien el cabello suelto con un pañuelo como rebozo. En la misma época, pero en el litoral, describe Alcide d'Aubigny, naturalista y explorador francés: el vestido de las mujeres consiste en una camisa, unas enaguas y una manta. El blanco es el color de moda. Las camisas son de algodón que tejen ellas mismas. El cuello es cortado en un cuadrado como el traje de las vírgenes de la escuela italiana. Está ordinariamente adornado por una puntilla calada hecha con aguja y que se admiraría hasta en nuestras ciudades, o de seda negra o azul de 2 o 3 dedos de ancho. Esta camisa se ata al medio del cuerpo por medio de un cinturón llamado cacuá, la falda llamada naguascuá, también saicuá. Es del mismo tejido que la camisa, terminado en puntilla calada muy ancha, que por lo general lleva arriba otra semejante de la camisa. La gran investigadora del atuendo, profesora Olga Latour de Botas, a quien conocí en Mendoza y tuve el honor de compartir con ella un debate ante la directiva de la Universidad Nacional de Cuyo sobre folclore, y recuerdo que esa tarde fui la voz cantante en el debate, apoyado por Olga Latour y Alicia de Cusrock, y que resultó en un debate jugoso, ayornado por el vasto conocimiento de estas dos eminencias que me confirieron el honor de participar. Indica a la profesora Olga Latour de Botas en la exposición de la indumentaria latinoamericana, cuadernillo número 1775, del cual soy poseedor. Esas faldas, ahora debido al gran trabajo que exigen, son reemplazadas por faldillas de muselina inglesa, adornadas por un volado verde o rojo. Esa falda nunca es larga, cae hasta media pierna. La manta o paño, de 5 o 6 pies de largo, unos 152 a 182 centímetros, por un pie de ancho, más o menos 30 centímetros, hecho el mismo tejido, está más o menos cargada de puntillas en ambas extremidades, de acuerdo a las posibilidades económicas del aportante. Algunas mujeres llevan hasta 1,5 pies de bordado de cada lado. Por lo general, esa manta cubre la cabeza y se cruza sobre el pecho como el velo de las españolas. Otras veces cae en la espalda, a derecha e izquierda. La muselina es un tejido fino, transparente y vaporoso. Se teje con hilos finos y retorcidos, no muy tupidos, empleando algodón, seda, lana viscosa y en la actualidad con hilos sintéticos. En la zona mesopotámica era común que la mujer casada usara 2 trenzas y la soltera una al costado. Dividían el cabello en 2 partes, lo que le llamaron pan casero, y las culminaban con o sin moño. Seguramente no andaba esta mujer con moños almidonados y una perfecta trenza en el quehacer cotidiano, pero para las fiestas sí se los colocaba con seguridad. Sé de algunos que ofician de jurado por algunos festivales que dicen que no usaba moños la mujer paisana. Pero es subestimar a quienes hacían verdaderas artesanías. Agrego además que en España se le llama moño a la torzada o rodete, que implica que sabían de su uso y hechura. No se puede ser tan terminante como para decir que jamás la mujer del gaucho usó moños. Sabiendo que la mujer del gaucho tiene influencia española, es posible que las costumbres para atender el cabello sean tanto étnicas como españolas. Veamos. Hay mujeres chiriguayas con su cuidado de pelo suelto, adornado con cintas y flores. El ingeniero von Head, viajero de nacionalidad anglosajona, recorrió ambos países en su viaje por América del Sur. Primero pasó por Mendoza y luego de cruzar la cordillera de los Andes llegó a Santiago de Chile y menciona sobre los peinados. Sentado en un cráneo de caballo, escribía al resplandor de un fogón. Vi a 2 muchachas vistiéndose para el baile. Estaban cerca del arroyo que corría detrás del rancho. Después de lavarse la cara, se pusieron vestidos. Y luego, trenzando el cabello de manera sencilla y graciosa, recogieron a la luz de la luna algunas flores amarillas que crecían cerca de ellas. Las colocaban frescas en la cabeza y cuando estuvo completa la sencilla toilette, parecían interesantes y tan bellamente vestidas como si el carruaje fuese a venir a buscarlas a las 11.
Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.